Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón. ¿Qué es el trastorno del espectro autista o TEA? ¿Cómo impacta el entorno, la educación y la inclusión en la vida de quienes viven con TEA? ¿Cómo es vivir en un mundo que muchas veces no está pensado para uno? ¿Qué pasa cuando las formas de comunicar, sentir o aprender son distintas a las esperadas? Hoy, en Por Más Salud, hablamos del autismo y de las historias reales que hay detrás de esta condición. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Alejandra de la Rosa, Alfonsina Recoba y Nahuel, ambas licenciadas en psicología, ¿verdad? Sí, así Bueno, es. hoy vamos a hablar del TEA, del trastorno del espectro autista. Quizás arranquemos por ahí. Trastorno del espectro autista. Ya la palabra nos está dando algo que decir, ¿no? Porque mucha gente lo ve como una patología, pero en realidad abarca muchísimo más. Eso me lo habían dicho hace un tiempo y me quedó. Porque justamente no hay una característica que todas las situaciones sean iguales. Así que, bueno, quizás empezar por esta definición de TEA. Es en realidad el autismo o trastorno del espectro autismo es una condición del neurodesarrollo que se presenta, de ahí bueno, la palabra espectro, de varias formas posibles. Es muy amplio, es como si fuera una paleta de colores. Hablamos de una condición, o sea, no es una enfermedad, algo que tenga que ser tratado para ser curado, sino que hablamos justamente de esto, de una condición que acompaña a la persona a lo largo de la vida. Donde bueno, se caracteriza por, hay dificultades persistentes en la comunicación, en las interacciones sociales, en distintos contextos. Hay también a veces patrones bueno, restrictivos y repetitivos del comportamiento, como los intereses, algunas actividades. Por ejemplo, a veces hablamos de personas que tienen, bueno, son muy apegados a las rutinas y les cuesta incorporar cambios, como pueden existir también alteraciones sensoriales. A veces ante ciertos estímulos como sonoros, visuales, reaccionan con determinado malestar que quizás para otra persona pasaría desapercibido. Claro, un poco todo esto es lo que abarca este espectro, ¿no? Ujú. Por eso no se puede decir es autista, esta persona es autista o tiene autismo, o se dice, pero quizás por eso ese cambio de nombre. Yo creo que antes decíamos el autismo y ahora decimos el TEA, ¿no? Creo que ese cambio, ese espectro tan grande y ese abanico tan Diverso. heterogéneo de situaciones, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo es ese cambio de antes que le decíamos justamente autismo puramente y ahora es trastorno del espectro autista? Bueno, el cambio está dado pues un concepto dinámico donde, como decía mi compañera, las personas tienen determinados síntomas que son comunes a todos, pero que se expresan individualmente en cada persona. Y además se inicia en las primeras fases del desarrollo o hasta que los desafíos sociales lo ponen en evidencia, porque algunos son un poco más solapados, entonces no están tan claros hasta que empiezan a aparecer ciertos desafíos sociales, como decía mi compañera, en distintos contextos que empiezan a aparecer las dificultades, sobre todo en la comunicación social y en la interacción social. Por eso que hablamos de grados de autismo. Sí. Los que son más evidentes, bueno, son los de mayor severidad, que es el nivel 3, donde la persona necesita apoyos sustanciales, muy sustanciales para funcionar. El nivel 2, la persona necesita apoyos sustanciales y el grado 1, la persona necesita apoyos. El nivel de severidad, lógicamente, está dado por el nivel de apoyo que necesita la persona. Por eso a veces hay niños que no es tan fácil de detectar hasta cuando tiene aproximadamente 2 años, donde el compromiso social es mucho más evidente, donde aparece el retraimiento o poco interés hacia los demás niños, y por ahí lo pueden detectar más que nada los educadores en los centros infantiles. Bueno, ese es un punto importante. Esto es de nacimiento, es congénito. Siempre generalmente se detecta en la primera infancia, ¿es correcto?
Bueno, en realidad no es que haya una única causa conocida, sino que hablamos de factores multicausales, multifactoriales, donde sí intervienen factores genéticos y ambientales. Es importante sí conocer algunos síntomas que se dan, como pueden ser, bueno, el escaso contacto visual, la falta de respuesta al nombre. Cerca de los 2 años aproximadamente se da algo que llamamos, bueno, la función simbólica o el juego simbólico, que es esto de poder como representar ciertos objetos aunque no estén ahí, por ejemplo, hacer que la cucharita es un avión. A veces cuando esto se da más lentamente, parcialmente o no se da, es importante que se pueda justamente, bueno, consultar, preguntar a un profesional de la salud para cuanto antes como hablábamos antes, se pueda empezar a pensar, bueno, en el diagnóstico, se pueda, bueno, mejorar lo que va a ser el desarrollo de esa persona, Que esto su es un vida. hecho, ¿verdad? Ujú, Cuanto antes se detecte, mejor calidad de vida va a tener la sin duda. persona o mejor Ujú. desarrollo. Esto es así, es importantísimo entonces la detección precoz. La detección precoz es importante porque en la primera infancia la persona tiene mayor neuroplasticidad a nivel cerebral, entonces ahí la intervención temprana tiene que apuntar a generar cambios a nivel del cerebro, entonces es fundamental los controles con el pediatra va a ir controlando no solo el crecimiento, sino el desarrollo del niño. Es importante las preguntas que va a hacer dentro del primer año de vida, sobre todo. Bueno, obviamente que en la examinación va a poder advertir algunas cuestiones y algunos elementos también diagnósticos que le va a ir preguntando a los padres. Si señala, es importante el niño que a los 10 meses más o menos, a los 12 meses, tiene que empezar a señalar para mostrar lo que quiere. Escasa atención conjunta también, si el niño no muestra interés por mostrarle a sus referentes las cosas que le emocionan, escaso lenguaje, bueno, como decía mi compañera, falta respuesta al nombre. O sea que el primero que detecta es, sin duda, los padres, que son los que le comunican al pediatra, ¿verdad? O sea, esto se detecta primero en consultorio y después se deriva. En realidad, la detección del autismo también es importante decir que es una evaluación clínica integral, es decir, que no hay también un estudio médico que yo me pueda hacer, como puede ser extraerme sangre o hacerme una resonancia para el diagnóstico, sino que es a través, bueno, de una mirada clínica de profesionales especializados. Sí contamos con algunas herramientas diagnósticas que aportan no solo a llegar en sí misma al diagnóstico, sino también al tratamiento, como son, bueno, el A22, el ADR, el MCHAT, que en nuestra institución también se utiliza, que son herramientas que ayudan como a detectar tempranamente síntomas o señales de alerta en el desarrollo, que bueno, que esto que veníamos hablando van a mejorar, bueno, el propiciar el desarrollo de ese paciente. Ya Ujú. vamos a seguir conociendo un poquito más a fondo, pero bueno, tenemos a Nahuel que nos acompaña hoy. La verdad que un placer que nos acompañes y que nos puedas contar de primera mano, ¿no? ¿Qué es lo que sentís, cómo vivís, cómo te manejás hoy en día? Nahuel, hoy tenés trastorno de espectro autista. Sí, ¿Declarado desde cuándo? ¿Cuándo te dieron este diagnóstico? ¿Sabés o no sabés? sí, ¿Ya creciste? más o menos. Me dieron cuando tenía 13 años. Uy, bastante avanzado en lo que me Sí, están contando, que es algo que se detecta en los primeros años de vida. Nahuel recién a los 13. Mm. Eso es el recuerdo costó, que tenés. costó un poco decir que tenía autismo por cómo me comportaba con los demás niños. O sea, a partir de ahí fue que empezaron a Sí, detectar que podías tener autismo. sí, Y bueno, ¿y hoy tenés cuántos años? 18. 18 años. Sí, Bueno, vemos que tenés el colgante que tiene, por un lado, el puzzle tan característico sí, del autismo y por otro lado los girasoles, que también ahora vamos a hablar un poco de qué se trata, pero bueno, es importante eso, ¿no? Que la claro. gente entienda cuál es tu condición y bueno, yo hoy en día, ¿qué sentís que es lo que más te dificulta de la vida diaria? Y a veces siento mucha vergüenza hablar en situaciones, eh, no sé cómo decirlo, sino que cuando hay mucha gente Mm. me da miedo. ¿Te gusta estar en lugares más solitarios o con poca Sí, depende del gente? momento. Hay veces que estoy activo y puedo hablar con mucha gente, pero depende de mi estado emocional.
Bien, ¿y estudiás? ¿Cómo Estudio Sí, informática. o sea que hiciste el liceo, pudiste Sí, seguir adelante, en tu caso, pudiste seguir adelante de una forma bastante normal, digamos, con los claro, estudios. claro. ¿Y qué es lo que te A resulta? veces me costaba concentrarme antes y me costaba dormir pila. ¿Y qué otra cosa sentís bueno, te dificulta más en tu caso o que necesitas, no sé, necesitas momentos de calma, necesitas que Eh, los ruidos en tu caso te apabullan bastante o Más o menos. Depende del nivel de TEA que uno tenga. Porque hay niños que les molesta mucho el ruido. en tu caso no están así, Ni tanto. ni Sí. tanto? ¿Y qué es lo que más te molesta o lo que más necesitas en tu Eh, caso tener, no sé, a ver, un momento que me molesta es cuando uno está muy enojado y empieza a gritar como loco. eso es Eso algo me que molesta. te molesta Sí. muchísimo? Y después en el tema de tus compañeros, que vos dijiste que se dieron cuenta que tenías trastorno espectro autista justamente a raíz del comportamiento con tus compañeros, algo así me comentaste. Claro, claro. ¿Qué era lo que sucedía? Me alejaba, no me juntaba con nadie, pasaba solo en los recreos, no socializaba. Claro que justamente esto da cuenta, bueno, de lo que es el espectro. Digo, hay muchas presentaciones de muchas maneras diferentes. Nosotros justo con Alejandra coordinamos también para estas situaciones donde es importante trabajar lo que son en el área de la comunicación. Tenemos talleres para habilidades sociales que hay para distintas franjas etarias, desde los 7 años hasta los bueno, adultos mayores a partir de los 18 años, que ahí se trabajan también, bueno, en principio hacemos una entrevista previa con el paciente, con la familia, y luego, bueno, ahí se va como perfilando el grupo y viendo, bueno, qué desafíos o qué van surgiendo también en lo cotidiano para poder trabajarlo, bueno, desde el consultorio y que eso sea una herramienta que les sirva para poder comunicarse de una manera más óptima, digamos, con los otros. Mejorar las habilidades sociales, la comunicación social. Muchas veces en estos grupos lo que hemos observado es que encuentran un espacio donde se identifican Ujú. y pueden sentir las mismas cosas, ¿no? Los avatares que han tenido que recorrer, ¿no? Con sus compañeros, con su grupo de pares, el sentirse comprendido con otro en su condición. Hay muchos que tienen, en el caso de Nahuel, como él decía, no tiene tanto estas dificultades sensoriales, pero hay otros que también tienen crisis sensoriales, tienen desafíos más grandes, entonces a veces encontrar a un otro que pueda empatizar con lo que le está pasando, bueno, ayuda muchísimo a su salud emocional, ¿no? No hablamos, pero ¿qué incidencia tiene el TEA en la sociedad? O sea, ¿hay algún porcentaje, algunas cifras que Bueno, nos puedan compartir? en Uruguay, en el último censo que se hizo el 2023, a un 0,7% de la población uruguaya tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista, lo que equivale entre unos 30.000, 35.000 personas. O sea, uno de cada 88 niños tiene trastorno del espectro autista. Según el lugar del mundo, en Estados Unidos, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, hay uno en 31, pero las últimas cifras. ¡Upa! Y según el estado, en California, por ejemplo, uno en 25. Entonces, es Muchísimo, es mucho. una cosa, o sea, sin duda, no sé si tendrá que ver el entorno social o la Bueno, ahí sociedad o son las... varias cosas también. Hoy en día hay más concientización, hay mejoras en las herramientas diagnósticas y también ha cambiado el criterio diagnóstico con esto del espectro. Entonces, también contando que hablamos que es multifactorial, obviamente que también lo ambiental juega un papel allí importante, es todos estos, digamos, avances que hemos tenido en cuanto a la información, el tratamiento, también hace que hoy en día tengamos mayores diagnósticos. Claro, porque no hay una causa específica que digas algo genético o algún gen o alguna situación que diga En esto realidad, genera el en autismo. realidad es multicausal, sí, o sea, la interacción entre las condiciones ambientales y la genética, ¿no? Que pueden dar lugar a la emergencia del trastorno. Pero digo, si tuve un familiar con este trastorno, tengo más chance de Sí, tener, sí, sí. ok, entonces Aumenta sí un hay algo 20% genético. Ok, aproximadamente. esa Sí, información no la tenía, sí. bien, Sí, son factores genéticos y ambientales. claro, claro.
Bueno, y con respecto a Nahuel, ¿ustedes cuándo lo conocen a Nahuel? Bueno, Nahuel es mi paciente, ya hace un año que estamos trabajando. Bueno, y al principio era pasado por distintos cambios bueno, que la verdad que ha evolucionado favorablemente, con muy buena adaptación también al sistema educativo, mejoró mucho sus vínculos interpersonales, también ha ganado muchísimo en autonomía. No sé cómo lo vivís tú. ¿Cómo es este cambio, Nahuel, que has logrado? Ahora apruebo mucho este cambio porque ahora me siento bien, me siento cómodo con mi entorno, con mi familia, mi grupo de amigos. ¿Y qué son esos cambios que has hecho, que has logrado? Por ejemplo, ¿cómo era antes y cómo es ahora? Antes era un niño que no hablaba nada y ahora puedo decir cualquier cosa. Puedo hablar con mis amigos libremente. Y en el caso de no hablar, ¿era por timidez, por Sí, por sentirte solo, nervios, por todo. nervios? Sí. Y eso entonces se puede trabajar. Por Esta situación supuesto, se por puede supuesto. trabajar. Nosotros en la asistencial médica contamos, bueno, con una asistencia integral, como decía mi compañera, después del diagnóstico, que se establece el diagnóstico, contamos con la Policlínica de Trastornos del Espectro Autista desde el 2023, integrada por un neuropediatra, pediatra y psiquiatra infantil, donde se hace un seguimiento del paciente, donde se establece todo el plan terapéutico adecuado para el niño y la familia. Y contamos bueno, con un servicio de atención psicológica, con los talleres de habilidades sociales para niños y adolescentes, y ahora estamos armando un grupo para adultos, para jóvenes adultos, también tratamiento de psiquiatría y bueno, distintos apoyos en función de las características del niño, como hacer fonoaudiología, psicomotricidad, terapia ocupacional. Sí, en una primera instancia se evalúan, digamos, al menos en nuestra área de psicología, lo que es las fortalezas y debilidades, ¿no? En el caso, bueno, cuando consultan niños, niñas, y ahí, bueno, se arma un plan o se diseña el plan de intervención de acuerdo, bueno, a los desafíos que esté teniendo en ese momento, ya sean evolutivos o que se vayan dando en el ambiente, en el entorno. Y esto que hablábamos que es fundamental, bueno, cuando trabajamos con niños, niñas, lo que es incorporar a las familias, al entorno, mantener también comunicación con el equipo tratante, con las escuelas, con las maestras. Bueno, es lo mismo el comportamiento de ese niño en el consultorio o en la escuela, en su casa, como de ir acoplando lo que son los objetivos terapéuticos para, bueno, mejorar lo que es la calidad o la vivencia de ese niño o niña. Hay algo que está bueno destacar o por lo menos aclarar. La situación no tiene que ver con lo físico, ¿no? No es algo, una patología que luego va a desencadenar en algún otro problema quizás más físico. Esto es una condición que se mantiene durante toda la vida y que no tiene por qué empeorar tampoco ni generar alguna otra situación que venga complementaria. ¿Es así Ujú. o Es una tiene? forma en realidad de vincularse, digamos, y de procesar la información de una manera distinta con el entorno y con el mundo. Y eso, bueno, va a variar en cada persona es única. Claro, es una Y persona totalmente sana, de eso quería decir, una persona totalmente sana, que simplemente, lo que acabas de decir, tiene una forma de vincularse con el mundo distinta. Y bueno, y hay que entenderlo también del otro lado. Nosotros que estamos del otro lado, que está bueno cuando ellos, por ejemplo, tienen esa identificación, es para que el otro entienda de que la persona no se vincula como uno, tiene otras características y hay que ser más empático quizás y entender eso, que no es que tenga una enfermedad o bueno, tenga un problema, simplemente se adapta distinto al medio. Podríamos decir algo de esta forma, ¿no? Sí, bueno, por eso también esta iniciativa mundial del collar de girasoles pone de manifiesto que personas que tienen una condición no visible también puedan tener bueno, el público pueda tratarlos de una manera acorde a sus necesidades. Si van a un centro de salud para que no estén esperando tanto tiempo en las colas, porque depende, como hablamos, de distintos niveles Claro, la de ansiedad severidad, quizás la sea. ansiedad que genera el estar en un lugar que por ahí tiene muy ruidoso, bueno, genera en el paciente también mucho disconfort, entonces es importante también que los usuarios tengan ese derecho a ser tenidos en cuenta en su condición, ¿no? ¿Qué te ha ayudado
Nahuel, desde que llevas, te sirve llevar Sí. ese collar? ¿Qué No. sentís en la gente cuando se da cuenta que Y tenés ese collar? algunos se dan cuenta que tengo una condición que no se ve Mm. y me tratan con más respeto, Con más paciencia, más quizás. paciencia, sí, Eso es muy importante, sí, muy importante. es esencial. En tu caso, por ejemplo, el que hablaba ella, la ansiedad, ¿eso te genera ansiedad a veces estar esperando mucho tiempo en un lugar? ¿O en tu No caso son, no va por ahí? me da un poco de ansiedad, pero soy paciente, sí. Nahuel, tú cuando llegas a un lugar nuevo, tú explicás que tenés TEA, como para que la gente te entienda mejor. Sí. ¿Cómo resulta cuando, no sé, capaz que en un trabajo mismo en el estudio? A veces medio que prefiero que se den cuenta que tengo TEA. Sí. Sí, No lo decís tú, preferís que el otro se dé cuenta, porque a sí, veces porque la gente es medio impaciente, me da entonces vergüenza decir que, o sea, no es un problema, pero me da vergüenza. te da como vergüenza. Sí, todavía hoy en el mundo, ¿no? Tenemos no sé si discriminación es la palabra, quizás un poco fuerte, pero sí, todavía nos falta incluir. En general, no estamos hablando solo en esta situación. ¿Cómo lo ven ustedes? Por eso es importante, digo, estas instancias así para poder hablar, digamos, de lo que es, bueno, el trastorno del espectro autista y hablar con sensibilidad, con información y, bueno, y con compromiso también. No, hablamos hoy, o yo te preguntaba, o les preguntaba, si el tener un diagnóstico precoz ayuda en la evolución, ¿no? Entiendo que en un caso como el de Nahuel ayuda muchísimo y de hecho lo vemos bárbaro Nahuel. Mi pregunta es en esos casos más severos, ¿qué tanto se puede hacer? ¿Qué tanto se puede mejorar? Sobre todo con esas situaciones asociadas, como hablábamos recién, de alguna discapacidad intelectual o alguna situación todavía que justamente está asociada a este trastorno. ¿Eso se logra mejorar con un diagnóstico precoz o no significativamente? Y bueno, siempre hay una incidencia positiva en la intervención temprana porque uno tiene más elementos para desde un inicio abordar los desafíos que esa familia presenta y el niño presenta. Pero eso, bueno, uno puede trabajar muchísimo, pero bueno, el pronóstico en ese caso puede ser variable, ¿no? Pero lo importante siempre es la intervención temprana porque uno puede probar distintas cosas para mejorar la calidad de vida del niño. A veces también un acompañante terapéutico que están en los centros educativos, que están en la casa también acompañando. A veces se necesita de un trabajo más personalizado para el niño, uno a uno, o de participar de ciertos talleres, de un entorno mucho más controlado, estructurado, ¿no? Por eso es importante de todas maneras, más allá de la presentación y severidad del trastorno, el abordaje temprano. ¿Hoy en día te contactás con otros chicos que tengan TEA? Sí, un poco. Tengo mis propios amigos que tienen la misma condición. Qué bueno, y Sí. se juntan, se ven, o por lo menos hoy ya se juntan, se ven, es todo a través del celular, ¿no? O sea, Sí. me imagino No, que sí. pero yo voy a un grupo donde hay todos chicos con la misma condición y hacemos fiestas, juntadas, salimos a comer. Qué bueno, ojalá que puedas ser un gran escritor. Y bueno, muchísimas gracias No, gracias a ti. por acompañarnos. La idea de este programa es, como siempre, dar a conocer, un poco informar a la población, que ahora cuando veamos a alguien con este collar, bueno, entendamos de qué se trata, seamos más empáticos, esperemos saber qué precisa y desde nuestra parte, como siempre, bueno, colaborar un poco para informar a toda la población. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti.
es un centro de larga estadía, son los que se llaman LPEM. Es un centro que es donde aloja personas adultas mayores en general, que necesitan ciertos cuidados, para las actividades, sobre todo básicas de la vida, digamos. Actualmente tiene alojado unos cuantos adultos mayores, con personal que se encarga de sus cuidados, esos pacientes que necesitan cuidados más profundos, digamos, que no se pueden dar de pronto en el domicilio. Bueno, esto es un centro que está adaptado para eso. El familiar decide su traslado a un centro de larga estadía, o mucho se está viendo ahora en los últimos tiempos como que el adulto mayor decide un poco vivir en compañía de otras personas, que no se tenga que encargar del cuidado de su casa y estar acompañado. Entonces ahora también se está viendo más eso, que sea por su propia voluntad estar en un centro de larga estadía. En realidad lo que yo hago es acompañar y supervisar a los pacientes. Cada usuario en realidad tiene su médico de cabecera, que es lo que exige el Ministerio de Salud Pública, pero bueno, yo soy la que estoy permanentemente con ellos, ya sea en mis visitas semanales o en contacto permanente con las cuidadoras, que son las que me van informando todo el tiempo de los cambios que pueda llegar a ver, o si está todo estable, que esté todo encaminado, digamos. Esta es la casa de ellos. La familia puede entrar y salir cuando quiera. Incluso algunos usuarios se puede ir a pasar el día, muchos los domingos los llevan a almorzar o vienen ellos, y acá hay una libertad constante para que ellos puedan entrar y salir, y los familiares ser parte de esta casa. Todo lo que necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril, o llamanos, que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. Los alimentos al natural de Centenario son los únicos sin conservantes artificiales y sin octógonos. Pero mejor que te lo cuenten los teros. Con Al Natural de Centenario, chau octógonos. Probá la única línea en Uruguay sin conservantes artificiales y sin octógonos. Centenario, sponsor oficial de los teros y el rugby uruguayo.
Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Por Más Salud. La semana que viene nos reencontraremos con más información sobre el mundo de la salud. Nos pueden seguir en las redes sociales y pueden ver todos nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón.